ya que no existe, pero cada día me convenzo más que hay pruebas concretas de que la CIA opera en América Latina, compra presidentes, baja presidentes, no solo la Laura Richardson y el Comando Sur, sino que con Hugo lo hemos conversado, no solo el tráfico de drogas, sino que además tienen planes específicos. Tú hablaste del plan Génesis y recuerdo que nombraste tres más que eran planes para cada hemisferio. No sé si podría ahondar un poquito en eso, Raúl, Sí, y también dejarte la es pregunta, cierto. Hugo, y que puedan conversar sobre lo que está pasando y nos expliques de la contingencia, lo que está pasando con el contraataque iraní, después que les volaron una embajada y mataron a importantes brigadieres y generales iraní, los israelíes. ¿Qué está pasando en el mundo? Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, esto va a subir de nivel, va a bajar. Si puedes explorar esos dos temas, sería realmente maravilloso para nosotros, querido Raúl. Mira, es que existieron esos planes. O sea, la CIA surge después de la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos necesitaba un organismo de inteligencia a la altura de los intereses norteamericanos para los finales de ese siglo y el próximo siglo. Si Pone tu Estados Unidos celular se iba a convertir, en voz alta. si Estados Unidos se iba a convertir en el sheriff del mundo, se iba a convertir en el hegemón del mundo, ese nuevo imperio necesitaba de unos servicios de inteligencia a la altura de los nuevos tiempos. Un servicio de inteligencia que fuera capaz de llevar además la guerra cultural en todas partes del mundo, que fuera capaz de encabezar la guerra ideológica en todas partes del mundo. Y hubieron operaciones muy importantes de la CIA desde su propio seguimiento. Estaba la operación Ocopera. La Ocopera fue una operación que se hace, una operación de guerra cultural que se realiza en Europa, donde se crea un congreso de la libertad cultural que dura años. O sea, imagínense ustedes un congreso que no duró un día, no, que duró años, que tuvo oficinas en toda Europa, que se trabajó sobre los artistas, sobre la prensa, sobre todo lo que existía en ese momento, sobre todos los terrenos de la guerra cultural. Ahí compraron periodistas, crearon agencias de prensa, todo con dinero de las agencias. Y eso hay muchísimos documentos desclasificados. Eso hay muchísimas cosas publicadas que son reales, no es teoría de la conspiración, no son temas inventados por nadie. Está en los documentos, está más que demostrado que fue así, para dirigirlo sobre todo contra el campo socialista en aquel momento. Pero hablábamos el otro día de la Operación Fénix. O sea, la Operación Fénix fue una operación que se la hacía para Asia. Es la operación que termina con muchos de los movimientos, que estaba dirigida a terminar con los movimientos revolucionarios en el continente asiático, que estaba dirigido contra Vietnam, contra Laos, contra Camboya y mucho más allá. O sea, un plan de guerra en todos los sentidos, que incluía la guerra no convencional a la manera que lo hacían ellos en aquellos tiempos, pero que incluyó la guerra directa, que incluyó los golpes de Estado, que incluyó la presencia paramilitar, la presencia del ejército estadounidense, de ejércitos títeres, de gobiernos títeres en muchos de esos países y en muchas de esas regiones. Pero una cosa que se menciona poco, que no es quizás la más conocida, es Gladius. O sea, Gladius va a ser una operación de la CIA en Europa que nace inicialmente, principalmente para impedir el triunfo del Partido Comunista en Italia. En un momento que el Partido Comunista en Italia estaba alcanzando un nivel altísimo de trabajo y las posibilidades de que ganara eran enormes. Pero había que impedirlo de todas maneras. Y Gladio se dirige no solamente a impedir el surgimiento de un gobierno del Partido Comunista absoluto en Italia, sino impedir el avance del comunismo en Europa, como le decían ellos. Y Gladio tuvo variables de todo tipo. O sea, Gladio tuvo incluso la creación de grupos supuestamente de izquierda, la infiltración de grupos de izquierda, la promoción de la violencia, acciones terribles de atentados. Recordemos el atentado en Bolonia, en la estación de trenes, que se buscaba por todas las vías posibles hacer que la gente identificara esa violencia y esos atentados como acciones de la izquierda, como acciones cometidas por la izquierda. Incentivaron la realización de muchas acciones, se aprovecharon de acciones reales realizadas por la izquierda para promover toda aquella campaña. No voy a juzgar ahora lo que hizo determinado grupo, ¿no? En aquel momento, porque bueno, las condiciones históricas han cambiado, es muy difícil verlo de ahora. Pero la penetración de esos grupos y la manera en que enfocaron muchas veces estas cosas facilitó el trabajo de la CIA y facilitó el logro de los objetivos. Porque al final la gente, ante todo el clima de violencia que se desata en Europa, la gente empieza a desconfiar y empieza a no ver a los grupos y a los partidos de izquierda como una solución a los problemas del continente.
Pero además todo eso con una intensa guerra cultural, porque estaba actuando Coopera, estaba actuando esta operación de guerra cultural en conjunto. Y estaban trabajando sobre el arte, estaban trabajando sobre la cultura en general, estaban trabajando sobre la prensa en general. Esta operación en Europa es interesantísima. Yo invito siempre a la gente a buscar, porque hay información, a estudiar, porque para entender el mundo de hoy es importante entender cómo actuaron ellos para impedir y para acabar con el socialismo contra el continente. O sea, el nombre de esta operación, de la cual existía la experiencia de lo que habían hecho con Fénix, de lo que habían hecho en Europa, va a ser Cóndor. O sea, el Cóndor no va a ser otra cosa que fruto de la experiencia de estas operaciones que se habían realizado contra Europa, contra las ideas progresistas, contra el comunismo, contra el socialismo, en todos los continentes, el resto de los continentes, y que se aplica contra América Latina perfeccionado, donde se vinculan un grupo de elementos más de acciones que han realizado, incluso de acciones que se han realizado también contra los grupos delincuenciales en determinado momento. Hay una experiencia muy interesante de aplicación donde trabajan así los servicios especiales latinoamericanos en el enfrentamiento al delito y que les va a servir como experiencia. Pues estamos hablando de un enfrentamiento al delito, no en el terreno legal, de un enfrentamiento al delito utilizando recursos, podríamos decir, de acciones encubiertas. O sea, es una experiencia de acción encubierta para impedir determinados delitos que después les sirve además, esos operativos les sirven, aprendieron con esos operativos, le incorporan a la manera en que sucede después en el continente esta operación, perfectamente coordinada, perfectamente elaborada, que va a buscar no solamente exterminar a los líderes de izquierda, sino exterminar una cultura. Exterminar una cultura. Cumplir con aquel lema que se traza la CIA a principios de los años 60. No más Cuba. O sea, en el continente no puede haber más Cuba. Y está la famosa Alianza para el Progreso. Y la famosa Alianza para el Progreso, y uno se puede preguntar hoy en día, bueno, ¿en qué se utilizó el dinero de la Alianza para el Progreso? ¿En qué se usó el dinero de la USAID, que canalizó la USAID? ¿Qué papel jugó la USAID y juega la USAID hoy en día? Porque un tipo como Dan Mitrioni, que fue un maestro de torturadores en el continente, era un funcionario de la USAID. Un funcionario de la USAID que estuvo en varios lugares del continente entrenando torturadores. Fue un hombre que entrenó torturadores en Uruguay, pero lo hizo también en muchos otros lugares. Estuvo en Brasil, estuvo mucho, y después era sencillamente un hombre con su identificación de funcionario de la USAID. Y el dinero que debió haber servido para promover la industria, para apoyar acciones sociales, para hacer políticas públicas en el continente, se usó para entrenar a los militares, para entrenar a los policías, para construir todo ese aparato de represión que actuó para destruir una cultura, una manera de pensar, para sembrar una manera diferente de